el alto consumo de azúcar y de grasas saturadas o grasas trans, Los fritos, estas dietas que son tan populares hoy. Pizza, hamburguesita. O sea, tú vas, por ejemplo, por una calle y todas las ventas de comidas callejeras y comidas rápidas, pues están llenas de azúcar y están llenas de grasas saturadas, de grasas trans. Exacto. Entonces, eso es alimento para ese grupo de bacterias que no son buenas. Palabras mayores, la voz de los inmortales. Qué alegría estar aquí. Estos son Palabras Mayores, la voz de los inmortales. Qué bueno poder contar con todos ustedes y tener este nuevo capítulo, porque sin duda en sus comentarios, en todo lo que ustedes nos dicen todos los días, encontramos una cantidad de cosas maravillosas. Les quiero contar una infidencia. Esto por lo general no se cuenta, pero cada vez que el doctor llega a esta grabación, nosotros aprendemos más detrás de cámara que aquí. Es impresionante la cantidad de información que además nos cambia la vida. Hoy particularmente, doctor, vamos a hablar de unos comensales invitados, a veces, otras veces no tan invitados, que están millares en nuestro organismo. Unos hacen bien, otros hacen mal, y este tema es absolutamente maravilloso. Doctor, qué bueno tenerlo aquí, qué bueno poder contar otra vez con su compañía en este espacio. Andresito, qué bueno tenerte igualmente, poder compartir con las personas que nos están viendo, que nos escuchan a través de Spotify, las diferentes redes sociales, y sobre todo esas personas que están súper interesadas, que nos están escribiendo, nos están llamando, nos están comentando, y sobre todo que están tomando muchas de esas recomendaciones y consejos que de alguna manera es el propósito final, ¿no? Que las personas tomen un poco más de conciencia sobre algunos de los temas que tocamos y que esto les sirva, por supuesto, para una mejor vida. Y hoy, como tú lo has dicho, es un tema súper interesante porque es todo un universo que hay en el interior de cada uno de nosotros. Y es justamente ese universo de la microbiota, esa cantidad de bacterias, virus, hongos, pero sobre todo bacterias que están habitando nuestro intestino, que también habitan nuestras partes externas, la piel, el cabello, todas nuestras estructuras están cohabitadas por estos, como tú le llamas, comensales. Sí, está bien el término, ¿no? Sí, porque en última instancia es una relación simbiótica claro, entre ellas y nosotros. Nos ayudan y nosotros también le ayudamos. Claro. ¿Sí? Entonces, yo creo que este es un tema súper interesante, Andrés, porque no somos a veces conscientes de la importancia, pero de la gran importancia que tienen ellos para nuestras vidas. En un sentido solamente numérico, el cuerpo humano tiene alrededor de 30 billones de células. Imagínese, de células. De células. Todo lo que conforma nuestro organismo, órganos, piel, músculo, hueso, tejidos en general, alrededor de neuronas, alrededor de 30 billones de células conforman nuestro organismo. Pero estos amigos nuestros, esta microbiota, son alrededor de 38 billones. O sea, hay más bacterias coexistiendo con nosotros que las propias células. De hecho, hay científicos que se atreven a afirmar que nosotros somos en realidad un microbionte andando, es decir, un conjunto de microbios y de bacterias andando, porque en realidad somos más bacterias que células en nuestro organismo. Y esto es importante porque durante mucho tiempo se pensó que esto era negativo, ¿sí? Y hubo una explosión en el mundo de una super e hiperhigiene, ¿sí? Y resulta que nosotros necesitamos realmente de muchas, pero por no decir de todas estas bacterias, sobre todo que haya un gran equilibrio en nuestro organismo. En ese sentido, Andrés, es importante contarle a la gente dos cosas
que considero fundamentales. La primera es que tenemos dos grandes grupos de estas bacterias en nuestro intestino que se llaman Firmicutes y Bacteroidetes. De esa relación de esos dos grandes grupos de bacterias va a depender mucho nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestra salud de la piel, nuestra salud de los ojos, de nuestro sistema inmunológico. De hecho, cuando predominan, por ejemplo, el grupo de los firmicutes sobre los bacteroidetes, cuando este grupo es predominante en nuestro intestino, es cuando aparece la obesidad. Son los pacientes estresados, son los pacientes ansiosos, los pacientes deprimidos. Y esto, volvemos siempre a un punto originario de la medicina, donde se decía que somos básicamente lo que comemos, que la salud y la enfermedad entra por la boca, y eso es absolutamente cierto. Pero doctor, entonces, de estos microorganismos, de estas bacterias, de estos hongos que todos tenemos en el organismo, depende en gran parte mi salud, no solo física, sino mental. O sea, ellos tienen una labor que uno nunca se imaginaría en positivo, porque miren que uno siempre asocia hongos, bacterias y le venden a uno que es malo, pero en algún momento con todo lo que estamos viendo, es válido ver que están haciendo una labor diferente. Claro, lo que pasa es que hay un grupo de bacterias que son muy saludables, pero hay otro grupo que no es tan saludable. Y esto es lo que es importante entender. ¿Qué le podemos decir a las personas que nos Como escuchan? los amigos. Exacto. Hay amigos y hay unos que no son tan amigos. Sí. Sí. No son saludables. Exacto. Entonces, es importante que tengamos un grupo de conceptos, si bien es cierto, no para aprendérselos de memoria, sino para incorporarlos a nuestra vida, a nuestros hábitos y a nuestra salud, ¿sí? Uno de ellos es el concepto de prebióticos. Okay. ¿Sí? ¿Eso qué son? Prebióticos es la comida que le damos a estas bacterias buenas. Okay. ¿Sí? Y depende de nosotros esa comida. Claro. Okay. Entonces, por ejemplo, ¿qué observamos a nivel global? Que el consumo de fibra vegetal es muy bajo. ¿Qué es un ejemplo de fibra vegetal, doc? Fibra vegetal, avena. A ver. Los vegetales. Ok. Por ejemplo, todos los alimentos verdes, morados, rojos, para que tengamos una idea gráfica. Todos los que son cereales en general, estos son fibras, ¿sí? Los tubérculos también son fibra. Entonces, todos esos alimentos que en su conjunto nosotros no consumimos más de 15 gramos en Occidente. En algunas comunidades donde hay una gran longevidad, de hecho hay un concepto que se utiliza que es súper longevos, que son las personas que están por encima de los 105 años, es un grupo muy pequeño. Y en estas poblaciones se encuentra un consumo promedio de 40 y 50 gramos día. Okay. Es decir, que mucha avena, muchos vegetales, comen bien. Sí, arándanos, es decir, el consumo, el consumo de diferentes colores de frutas, de verduras, de vegetales y cereales, ¿sí? Esto es supremamente importante porque es la comida que requiere, que necesita y que demanda nuestra flora intestinal, ¿sí? Entonces, esto es importante entender los prebióticos, que es la comida de ellos. Los probióticos, que realmente pues son ellos, que son este grupo de bacterias. Aquí quiero hacer otro par, y es que hoy se vende mucho, sobre todo en algunos kumis, que tiene probióticos, pero la gente por lo general no entiende si es importante o no, y si, porque a uno le venden por lo general, por ejemplo a los que somos diabéticos,
que si tomamos yogur es malo, que si tomamos... Pero eso de los probióticos, doctor, hagamos un par ahí rapidito, porque yo sé que la gente como yo, que somos ignorantes del tema, dicen, ¿pero son buenos o son malos? Y sí tendrá la cantidad de probióticos necesarios esto que nos venden normalmente en televisión y en algunos lados. Mira, vuelvo y le digo, los probióticos son esas bacterias que necesitamos, ¿sí? Que son buenas. Que son buenas, ¿sí? Por ejemplo, están las bifidobacterias que están en la leche materna, es súper importante para el desarrollo del bebé. Buen punto. Los bacteroidetes que están en muchos de estos kefir, kumis, es decir, estos alimentos fermentados son una fuente importante de probióticos. También, por ejemplo, cuando un paciente cursa con un cuadro diarreico agudo, normalmente se le envía un grupo de probióticos para restablecer esa flora intestinal, ¿sí? Entonces, este grupo de bacterias es importante que las tengamos como parte de nuestra alimentación, de nuestra dieta, ¿sí? Hoy se ha puesto de moda el kefir, que es una especie, digamos, de yogur que es muy famoso en Medio Oriente, claro. ¿Sí? No es parte de nuestra cultura, pero son las cosas que nosotros podemos ir incorporando de otras culturas. Nosotros tenemos acá muchísimas fuentes de bacterias favorables. Incluso hoy he encontrado fórmulas, digamos, comerciales donde hay muchos componentes de la flora intestinal que nos pueden ser útiles. No voy a hablar pues de ninguna marca en específico, pero sí hemos visto en el mercado cómo nos patrocinan, cómo han empezado como a abundar algunos componentes, algunas fórmulas, algunos productos que tienen bastantes flora intestinal que desde luego nos van a servir muchísimo para tener una mejor digestión, para tener un mejor estado de ánimo, para tener una mejor salud física. Tú lo acabas de decir, pacientes diabéticos, como en el caso tuyo, en esta población es bastante importante, porque una de las cosas que justamente empezamos a observar, uno de los factores que producen una cosa que se llama disbiosis, es decir, un desbalance negativo de esta flora bacteriana, sí, es el alto consumo que hay de azúcar. O sea, eso es pésimo para nuestros amigos comensales. Claro, el alto consumo de azúcar y de grasas saturadas o grasas trans. Los fritos. Estas dietas que son tan populares hoy. Pizza, hamburguesita. O sea, tú vas, por ejemplo, por una calle y todas las ventas de comidas callejeras y comidas rápidas pues están llenas de azúcar y están llenas de grasas saturadas, de grasas trans. Exacto. Entonces, eso es alimento para ese grupo de bacterias que no son buenas. Y esto, con los años, vamos a ocasionar un desbalance tremendo en nuestro intestino, en esa flora intestinal, y por eso vemos cómo se correlaciona esos malos hábitos higiénico-dietéticos, cómo se relacionan no solamente con el sobrepeso, sino con tendencia a la ansiedad, a la depresión, y empieza un círculo vicioso. Más ansiedad, más depresión, más ganas de comer, ese tipo de cosas, sí, más aumento de peso, más enfermedad, entonces empieza la obesidad, y esa obesidad lleva entonces a un síndrome de resistencia a insulina, eso nos conlleva después a la diabetes mellitus. Esto es una cascada de enfermedades, y todo como punto de partida estuvo en ese esquema o en ese patrón de alimentación que a veces lo heredamos en nuestras casas y no nos damos cuenta. ¿Sí? Doctor, hay algo que me parece muy importante, y es que nosotros, bueno, no sé cómo, pues, yo cuando estaba muy joven, hace muchos años, y yo recuerdo que a nosotros nuestra recompensa cuando éramos jóvenes era una pizza, una hamburguesa
un chorizo. Y yo recuerdo que en esa época no, el aceite era el aceite frito, es decir, todo se fritaba. Hoy en día con estos temas del air fryer y todas estas cosas. Pero en aquella época nosotros comíamos, yo creo que inclusive los pescados que comíamos eran fritos en aceite frito. En Villavicencio lo recuerdo muy bien cómo se fritaba todo, pero fritar era fritar. Y se guardaba inclusive el aceite para varias cocciones. Eso, digamos, trayéndolo a la realidad de ahora, a un niño, a un joven, cuidarle su longevidad también podría ser evitarle todo ese tipo de comidas y tratar de darle cosas más sanas como esos comensales buenos de los que usted habla. Claro, por supuesto. De hecho, Andrés, es increíble cómo un fenómeno que termina ocasionando infartos, enfermedad cerebrovascular, enfermedades renales, que se conoce como aterosclerosis, que es la formación de placas de grasa en las arterias, se empieza a formar desde edades muy tempranas. Desde edades muy tempranas, y todo radica en ese patrón de alimentación. Entonces es muy importante, en última instancia, decirle a esas personas que nos ven, que nos siguen, decirles, oiga, hay que abandonar, si se quiere, no de golpe, pero sí abandonarlo de manera progresiva, pero muy rápida, los azúcares, las grasas saturadas, las grasas trans, es decir, todas las margarinas, ¿sí? Y empezar también a cuidar esa flora intestinal, a cuidarlas con prebióticos, con probióticos, con posbióticos y con psicobióticos, que es un tema del cual podemos hablar más adelante, porque hay una serie de bacterias que nos van a ayudar a esa salud mental. Todos esos muchachos que usted acaba de nombrar son buenos. Claro. Son del equipo los buenos. Ese es el equipo ganador. Es el equipo de la felicidad, el equipo de la tranquilidad, el equipo de la paz, es el equipo de la longevidad, de la salud, de la buena vibra. Oiga, esto está muy, muy interesante. Yo realmente, lo que le decía, doctor, uno lo oye usted hablar, y sobre todo personas como yo que tenemos una enfermedad como esta, la diabetes, y encuentra unas soluciones grandísimas. Dan ganas de darle buena comida a estos muchachos. Que esto nos dé para una segunda parte, que la tendremos muy pronto y que seguramente tendremos más soluciones y hablaremos de esos otros muchachos, como dice usted, que son importantes, porque la longevidad es importante, pero desde ahora tener una mejor calidad y darle buena comida a estas bacterias es supremamente bueno. Sigan con nosotros.